Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Fernando Pérez Galaz y bienvenidos a otro episodio de Bariatría Pro. Y hoy tengo como invitado a un gran amigo y un excelente médico, al doctor Daniel Pascal. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer poder convivir y platicar de estos temas que tanto nos interesan. Muchísimas gracias, de verdad es todo un honor Muchas gracias. tenerte aquí. Hoy vamos a platicar sobre peso e infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, porque Dani ahorita nos va a platicar quién es, pero es especialista en estos temas. Primero, Daniel, ¿quién es Daniel Pascal? Cuéntame. Bueno, soy Daniel, soy mexicano, estudié medicina en la Universidad de Anáhuac ya hace unos años. Ahí concluí también una especialidad en métodos de investigación y ciencias de la salud. Hice también en la misma institución una maestría en ciencias médicas. Okay. Me formé como ginecobstetra en el Hospital Ángeles Lomas con aval universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una subespecialidad en biología de la reproducción humana, también con la UNAM, y esto fue la sede en el Ángeles de Pedregal. En general, pues soy un médico clínico que me gusta también la investigación, la docencia, la academia. O sea, siento que nosotros como médicos nos hace falta mucho documentar lo que hacemos, entonces es algo que a mí me apasiona muchísimo, la investigación, la gestión de calidad o los sistemas de gestión de calidad como área de investigación también en reproducción asistida. Y actualmente traemos un proyecto muy padre que les platicaremos ya después, pero estamos llevando a cabo, construyendo una clínica de reproducción asistida que busca justamente atender todas estas poblaciones o nichos especiales de poblaciones que se pueden ver beneficiadas de medicina reproductiva. Oye, Dani, ¿por qué estudiaste medicina? Pues medicina, desde chico siempre he estado me llamaba mucho la atención los modelos biológicos, lo botánico, los animales, la anatomía. Era el típico que en la escuela hacían las prácticas de laboratorio, a todo el mundo le daba asco la disección y a mí era una actividad que me gustaba mucho, como que siempre me ha llamado mucho la atención, soy muy curioso, me gusta mucho cómo funcionan las cosas y me interesa mucho la causalidad. Y creo que en medicina, pues al final vamos centrados a estudiar esta causalidad y cómo permean los efectos. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llegar a donde estás? Para que vean cuánto tiempo tiene que estudiar un médico para estar aquí sentado platicando de esto. Pues empecé el propedéutico, perdón, desde 2006, entré a la carrera en 2007 y terminé formalmente ya mis estudios de posgrado en 2023. Ok, entonces son 17 años. Te Más o tardaste menos. 17 años entre medicina general, lo de investigación, posgrado, de especialidad y posgrado, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, las personas que siempre invitamos aquí, aparte de que son muy buenos amigos míos, es gente tremendamente preparada y es gente que tiene una capacidad pues notada dentro de su campo, y por eso hablamos de esos temas. Y justo el que vamos a hablar de hoy es la obesidad afecta a muchas áreas de la salud, ¿no? Y una de las más importantes, pues, es que altera la parte de la reproducción humana, ¿no? Totalmente. Uno de los síntomas de obesidad que tienen tanto hombres como mujeres es infertilidad. Cuéntame un poquito, ¿qué le pasa al cuerpo el cuerpo de una mujer cuando hay un aumento de adiposidad? Porque recordemos que la obesidad no es una enfermedad de peso, es una enfermedad del aumento de adiposidad en el cuerpo y sobre todo de adiposidad visceral. Como bien lo dices, es adiposidad y en general es un problema sistémico también. Y al ser sistémico, o sea, no estamos buscando que solamente afecte un área en específico, sino que esto va a permear en diferentes condiciones de la mujer. Lo principal es que genera anovulación. Y anovulación es la incapacidad de generar un ciclo ovulatorio y que este a su vez vaya a poder culminar en fertilizar, en implantar y a su vez en debutar en un embarazo sano, ¿no? O sea, que el ovario aviente un óvulo, poniéndolo así de Totalmente. simple. ¿Y por qué? O sea, dime cuáles serían las causas por las cuales el peso te afectaría en una función ovárica. Esto es un tema muy interesante porque creerían que la parte ginecológica es nada más irnos a la parte útero, ovarios, pero al final el sistema nervioso central es el que va a estar orquestando que esté ordenado, coordinado todo este eje o los diferentes ejes hormonales, ¿no? Que a la vez están imbrincados o van a estar afectando uno al otro, tanto para bien como para mal, ¿no? Para no estar funcionando. Ejemplo, si tenemos alguna alteración en este tipo de pulsatilidad
o en esta disminución de estrógenos, que prevalezcan más andrógenos u hormonas más relacionadas con el sexo masculino. Esto nos va a debutar igual o alterar el proceso ovulatorio normal, ¿no? Si tenemos poco estrógeno también, o sea, no tenemos situaciones óptimas a nivel uterino, a nivel del endometrio, del engrosamiento del mismo, que el endometrio es esta capa que se despeña mes con mes, pero que si bien también tiene que estar orquestado no solamente que tengamos un buen óvulo, un buen espermatozoide, que se genere un buen embrión, sino que también ese endometrio sea capaz de responder a estos estímulos hormonales y poder tener un proceso de implantación completamente normal. Entonces, cuando vemos el tema de reproducción o de infertilidad, decimos, es que ¿por qué es tan difícil quedar embarazada cuando vemos que los adolescentes pues, luego no tienen absolutamente ningún problema? O sea, al final tenemos que desmenuzar todos estos factores y decir, a ver, ¿cuál es el abordaje inicial de la infertilidad, ¿no? Y empezar con la parte endocrina. O sea, y de la parte endocrina ir desmenuzando también ovario poliquístico, obesidad, un tema de las glándulas suprarrenales, también un tema a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en general, todo esto afecta de manera sistémica al cuerpo de una mujer. Y hay una disfunción metabólica. Entonces, no nada más es, no puedo generar ciclos ovulatorios, sino no voy a tener la respuesta hormonal adecuada para poder mantener ese embarazo. Exacto, o sea, no es solamente de que, lo que decías al principio, no es solamente que del ovario aviente un óvulo, sino que ya hubo un ciclo ovulatorio, pero no solamente ahí. Tenemos otras partes del aparato reproductor femenino que se involucran en que ese óvulo llegue a ser fecundado adecuadamente y que finalmente ese embrión llegue a un lugar en donde se implante, que era lo que mencionabas del endometrio, ¿no? ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es cuál es el protocolo de evaluación que tienes que tiene una paciente cuando va contigo? Es decir, supongamos una paciente que nos está escuchando que dice, oye, yo estoy buscando tener familia, ¿no? Y llevo 6 meses en que me dejé de tomar los anticonceptivos y no logro tener un embarazo. Y va contigo. ¿Cómo empiezas a hacer esta evaluación? Es un tema fundamental porque, como bien mencionas, el abordaje inicial es complejo porque casi no lo tenemos estandarizado. Y al final también hay definiciones de infertilidad que en lo personal yo creo que no son tan relevantes o no logran realmente juntar o hacer una buena definición de esto para poder ayudar a más pacientes. En general, para el abordaje de la infertilidad tenemos que estudiar varios factores, como bien dicen, 6 meses en mayores de 35 años y más de 1 año de relaciones sexuales regulares en una pareja de menos de 35 años. Pero esta definición que te digo creo que no es tan precisa, porque al final si tenemos un tema tiroideo, si tenemos un tema de obesidad, si tenemos un tema de alteración en el metabolismo de la glucosa, no nos vamos a esperar a estos 6 meses. Claro. Entonces yo de manera inicial empiezo con todo el abordaje. ¿Y qué es lo que tengo que estudiar? La parte hormonal que veíamos, la parte de la edad, la parte del ovario poliquístico, la parte de las suprarrenales, la parte de la tiroides, la prolactina, y todo esto va a estar relacionado igual con la obesidad. ¿Qué tengo que revisar? Que esto no es de la parte hormonal ni de sobrepeso como tal, pero también la parte anatómica, que no existan miomas, que no existan adherencias, que el cuello uterino esté permeable, que las trompas estén permeables, que no haya datos de trombofilias o algo autoinmune. Tengo que estudiar lo genético, tengo que estudiar lo infeccioso, incluso con diferentes temas de cultivos especiales para bacterias intracelulares. Tengo que estudiar la parte social. Entonces, y esto no nada más de la mujer, que eso es muy importante también hablar, ¿no? Que eso también, como ginecólogo también veo pacientes masculinos. Y que esta es otra parte importante, que a veces nada más estudiamos a la mujer y debemos de tener el mismo protocolo riguroso en el estudio del varón, ¿no? Ver la parte hormonal, o sea, por ejemplo, ¿cuál creerías que sea la causa principal de infertilidad en un varón? Pues es lo que ves tú como tal en la consulta, es una disfunción metabólica, una alteración en los lípidos, una alteración en la glucosa. Y no solamente enfocándonos en bajó 2, 3 kilos o tiene tal índice de masa corporal, sino ver qué parte o cómo está afectando en ese ambiente hormonal en el paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de adiposidad en un hombre? O
O sea, todo este ambiente de los andrógenos vamos a acabar con hiperestrogenismo, o sea, se va a convertir de manera periférica en estrógenos. Vamos a tener cambios en el hombre que van a alterar en la función espermática, van a alterar de manera sistémica, va a haber crecimiento mamario, calvicie, feminización, etcétera. Y esto también es parte del abordaje del sobrepeso como tal. O sea, no centrarnos nada más en hablar de, pues es que tienes que bajar de peso porque tienes que bajar de peso, o por una cuestión personal yo como médico, porque ahorita estamos batallando mucho con campañas de desinformación. Totalmente. Y campañas, por ejemplo, muy enfocadas al mundo del wellness, y que nos tiran mucho a los que hacemos medicina alópata o que estamos, o que trabajamos de manera colaborativa con Big Pharma, porque le tiran mucho a Big Pharma y todo lo que vale hoy en día la empresa del wellness triplica el valor que tiene el Big Pharma el día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros buscamos atender enfermedades y el enfoque de la medicina del wellness es más hacia prevenir cosas que no han pasado, ¿no? Realmente. Entonces, estamos gastando más, teóricamente, en un tipo de prevención que a veces nos hace más daño que realmente establecer un beneficio. Eso totalmente. Fíjate, aquí en Bariatría Pro hemos tratado muchas veces, mucho este tema. El tema de obesidad no es un tema de peso. La enfermedad de la obesidad no es una enfermedad producida por el aumento de peso, eso es por el aumento de grasa. Y la grasa genera disfunción metabólica. En el caso de los hombres, una de las principales causas de infertilidad justamente es la obesidad. Y no es solamente por el peso, aunque sí existe por temas de mecánica corporal en los hombres, temas de disfunción eréctil. Completamente. ¿No? Entonces, sí, un paciente que tiene aumento del volumen del abdomen, tiene una mayor presión intraabdominal que se genera en una mayor presión en la vejiga y hay una independientemente de los testículos, que también hay un aumento de la temperatura de los testículos, y todo ese ciclo, además de los trastornos metabólicos, generan infertilidad en el hombre. Entonces, lo que tú haces, pues, no es solamente estudiar a la mujer, tú tienes que estudiar a la pareja porque finalmente lo que quieres es que logren concebir ambos, ¿no? Entonces tienes que tratar la enfermedad de los dos. Y es muy difícil también convencer a un hombre que vaya y se haga pruebas. Ok, ¿por qué? También porque el hombre dice, yo no tengo ningún problema. Y a veces justo la consulta de infertilidad es un área de oportunidad para detectar ciertos problemas. El hombre deja de ir a consulta, fue con el pediatra a ponerse vacunas y ya no volvió más. ¿Qué porcentaje tiene la infertilidad de una pareja es debido al hombre y es debido a la mujer? Depende de la literatura, pero está más o menos un 30-40% hombre, 30-40% mujer y 30-40% mixto. Ok, o sea, fíjate, los hombres que dicen que no, con tal de que... A ver, y esto lo aprendí cuando Marimar empezó a hacer su clínica. Marimar, mi esposa, empezó a hacer Nova House. La sexualidad de la mujer es muy compleja y la sexualidad del hombre la queremos resumir exclusivamente al fenómeno físico de tener una erección. Y muchas veces pensamos que el poder de reproducción de un hombre va directamente ligado al poder de erección que tenga ese hombre. Y no. 40% es entonces el causante de infertilidad en una pareja, el hombre. Ok. Bastante alto. Entonces, ¿cómo estudias al hombre y a la mujer? El hombre, el estudio angular es la espermatobioscopía. Obviamente tienes que estudiar todo lo demás, ¿no? Igual una biometría hemática, que no estén alterados los tiempos de coagulación, ver cómo está la química sanguínea en condiciones óptimas, en ayuno, hemoglobina glucosilada, o sea, todo lo que va en enfoque a ver la parte metabólica, pero el estudio angular es la espermatobioscopía. ¿Y esto qué quiere decir? Es una visualización directa del semen como tal, y nos van a dar características físicas, o sea, nos van a hablar de pH, nos van a hablar de volumen, nos van a hablar de concentración de espermatozoides mililitro, y también nos van a hacer un análisis microscópico de estos espermatozoides. Nos van a decir, no, bueno, son normales o anormales, y la normalidad a expensas de qué, de cabeza, de cuello, de cola. Nos van a hablar de tipo de movimiento o de motilidad de estos espermatozoides, la presencia de células inflamatorias, la presencia de bacterias, y también se puede complementar este estudio con algo que se llama fragmentación espermática, que me habla de la integridad del DNA espermático, y eso correlaciona igual con las tasas de nacido vivo, tanto en alta como en baja complejidad. Ok. Ahora, y por supuesto, una vez que diagnosticas eso, viene la intervención.
viene la intervención. Por ejemplo, un hombre que a lo mejor no tenga tantas formas normales, o sea, que está debajo de esa normalidad, le hablamos teratosospermia, suena muy feo, es como decir espermatozoide monstruoso, pero ese es el término médico que le dan. Y entonces pacientes que tienen teratosospermia leve o que tienen alteraciones en la motilidad, o sea, dicen astenosospermia, o que están lentos los espermatozoides, pues son pacientes que no es una muestra que no tienen nada de semen, pero que a lo mejor necesita algún tipo de ayuda para mejorar estas tasas de nacido vivo sano, que eso es muy importante también. Hablemos siempre, porque te van a decir, esto tiene una tasa que, bueno, 100%, cuando escuches 100% huye de ahí. Sí, exacto. Eso, el 100% de medicina no existe. Pero no es lo mismo hablar del 100%, o bueno, de tasa de embarazo clínico a tasa de nacido vivo sano en casa. Entonces ese debe ser el indicador que nosotros debemos de tomar en cuenta para ofrecer alternativas terapéuticas a los pacientes. Tasa de nacido vivo en casa. Tasa de nacido vivo sano. Eso pues se refleja un bebé sano en casa. Claro, desde luego. Ok. Ahora, en una mujer, ¿cómo la estudias? Ahí es un poco más complejo, me imagino, ¿no? ¿Cómo estudio la infertilidad? La infertilidad, te digo, hay que tomar primero hay que conocer la reserva ovárica, que eso es muy importante. No me va a hablar de la probabilidad de estos nacidos vivos sanos en casa, pero sí me va a hablar de qué estrategia tengo yo que utilizar en cuanto a si me voy a alta, si me voy a baja complejidad, cómo voy a estimular los ovarios de la paciente, ya sea con medicamentos tomados, con medicamentos inyectados, con ciertos adyuvantes o suplementos, etcétera. Y para conocer la reserva ovárica es la famosa hormona antimulleriana. Esto me habla de la reserva cuantitativa de óvulos. O sea, no me traduce en nacidos, pero sí me habla, es la verdadera reserva en cantidad. O sea, ¿cuántos números de óvulos tienes dentro de esos ovarios, ¿no? Que nos da un cierto número y eso lo vamos estratificando. No es bueno en una baja reserva como tampoco una muy alta reserva. Por ejemplo, una paciente con ovario poliquístico, que justamente hacemos un ultrasonido y normalmente vemos un patrón poliquístico de más de 10, 12 folículos por ovario, o sea, iba a tener una reserva ovárica en cuanto a antimulleriana muy alta, porque esto está en los folículos primordiales. Entonces son pacientes que a lo mejor no tienen la capacidad funcional de lograr ciclos ovulatorios y normalmente tienen muchos folículos pequeños inmaduros. Entonces estamos cuantificando una reserva muy alta, pero es realmente un ovario que le cuesta mucho trabajo madurar. Digamos, la calidad no va a ser la adecuada. Entonces son pacientes que si han escuchado igual en protocolos ya sea de alta o baja complejidad que se estimulan de más o se hiperestimulan y eso tiene muchas complicaciones, aunque creería uno que no. O sea, pierden muchos electrolitos, se les va el líquido al abdomen y luego pueden acabar en terapia intensiva si no hacemos un buen abordaje. También otro de los indicadores de la reserva ovárica es la hormona FSH o folículo estimulante. Esta es una hormona que no le echaron muchas ganas en el nombre, es folículo estimulante. También tiene efectos a nivel del desarrollo sexual del varón. Pero esta hormona la utilizamos como marcador porque normalmente tiene que estar abajo de 10 unidades sobre litro en el día 2-3 del ciclo. Porque eso quiere decir que funciona bien. Cuando empezamos a ver aumentos importantes de esta hormona, contrario a que pensáramos que eso es bueno, el ovario está necesitando mayor dosis de esta hormona para poder suscitar un crecimiento folicular y por ende tener un ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, cuando empezamos a ver un aumento de esta hormona, que a veces ni la pedimos, pues foco rojo para decir fallo ovárica prematura. O sea, a lo mejor una paciente se empieza a comportar como si tuviera 40, 45 años en sus 28, 30, 35 años. Y son cosas que no dan síntomas. Entonces, súper importante tomarlo también como muestra. También el conteo antral folicular es parte de la reserva ovárica y esto también es hacer un ultrasonido en día 2-3 del ciclo y ver los folículos menores a 10 milímetros en ambos ovarios. Estas pruebas no las haces con estimulación, eso es estimulación. Basal. Esto es sin estimulación. Y no como prueba como tal, pero también tomar en cuenta antes, o sea, más de 30, igual o más de 35 años o menos de 35 años, también como prueba de reserva ovárica, ¿no? Como puro factor epidemiológico. Entonces, con estos 4 factores, más o menos ya podemos hacer un plan y bueno, obviamente también con el factor masculino, saber cómo está la muestra, si nos vamos hacia baja complejidad o alta complejidad. Defíneme eso, ¿qué significa esto? Baja complejidad es sí utilizar medicamentos para mejorar o para
favorecer que espermatozoide y óvulo vayan a encontrarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Con relaciones sexuales programadas, que pueden ser con seguimiento de ultrasonido, para que yo vea cuándo el folículo está preovulatorio y pueda ayudarle con medicamento. O puedo hacer una inseminación intrauterina, que es mismo proceso. Ahí sí estimulo a la paciente con ciertos medicamentos para lograr que el óvulo o el folículo esté muy grande o preovulatorio. Le doy medicamento y en una clínica ya lo citamos para que el esposo o la pareja deje la muestra. Esta, en lugar de estar en 1,5 mililitros, se concentra en medio mililitro. Se quitan espermatozoides muertos, se le da vitalidad y más movimiento. Entonces eso favorece a que exista un encuentro entre espermatozoide y óvulo. Todo esto es baja complejidad. Y alta complejidad es fertilización in vitro. ¿Que fertilización in vitro qué es? Es estimular el cuerpo de una mujer a que en un ciclo, en vez de que ovule uno solo, tengamos varios óvulos como tal, con medicamentos. Vamos a evitar la ovulación, vamos a inducir que se maduren o que estén maduros estos óvulos y vamos a aspirarlos en quirófano mediante ultrasonido antes de que ovulen en el cuerpo. Para que en in vitro, por eso se llama así, en una cajita de vidrio, se deje una muestra de semen con estos óvulos y se fertilicen. Y en ese momento la fertilización es espontánea, o sea, lo pones en la cajita, están los óvulos y digamos, ponen ahí los espermatozoides y ellos van a buscar el... Hay dos métodos. Como tal, fertilización in vitro es hacer eso, o sea, poner la muestra de espermatozoides, el óvulo en la cajita y que fertilicen de manera espontánea. O está el ICSI, que es inyección intracitoplasmática de espermatozoide único. Que esto es una técnica que agarran un solo espermatozoide y lo inyectan directamente en el óvulo. Esto seguramente lo has visto en varios... Sí, el video, ¿no? Que se ve que está entrando una pipeta a la célula. Y eso exactamente, esa es una técnica también muy útil en infertilidad masculina. O sea, un espermatozoide que tiene muy mala motilidad y que no va a ser candidato por la muestra de semen a ser sometido a un tratamiento de baja complejidad, esto es una opción que permite que pueda fertilizar algo que de manera espontánea no lo hubieran logrado. ¿Y después qué pasa con eso? Ya que fertilizamos, tenemos que ver la tasa de o sea, que sobreviven a la fertilización, y vamos dando seguimiento al crecimiento de estos embriones hasta el día 5, que se llaman, empiezan embriones de clivaje, que son embriones de día 3, y después necesitamos tener embriones de día 5. Al final, estos embriones de día 5 o blastos son los que sí nos acercan a poder estimar cuántos nacidos vivos vamos a tener en un caso en cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, menos de 35 años, si tenemos 5 o 10, podríamos garantizar el desarrollo de un embarazo satisfactorio, ¿no? Pero nos podríamos ir igual a 10 o más, o 15 o 20, arriba de 35 años, a pesar de que morfológicamente se vean igual, que al final traen un efecto de vejez celular. Ahora, a estos pacientes les das... mucho se ha dicho, o bueno, a ver, a mí me llegan esos pacientes que después de tener el embarazo me dicen, es que yo subí muchísimo de peso por el tratamiento que tuve de fertilidad. ¿Qué tanto real es que los medicamentos que ustedes utilizan para lograr pues la sobreestimulación ovárica generan aumento de peso? Si hay una relación directa, ¿cómo respondes ante ese mucho fenómeno? es retención hídrica. Mucho también al final, si hay una hiperestimulación, entonces, no sé, en un ovario que normalmente mide 3 centímetros o menos y que ahora están creciendo 20 folículos de manera artificial y que estoy yo propiciando un ambiente suprafisiológico que de manera natural no lo hubiéramos tenido, pues obviamente sí vamos a tener retención de líquido, aumento de peso, aumento del tamaño del ovario, y todo esto va al final a ponderar en un aumento de peso total, ¿no? Y que las pacientes a veces lo pueden confundir con estoy aumentando de peso a expensas de adiposidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando usamos anticonceptivos, es una de las dudas o preguntas más prevalentes que me dicen, dame el que no me aumente de peso. Y ahí tenemos que irnos a analizar los anticonceptivos, porque también no hemos educado como ginecólogos bien a nuestras pacientes en decirles qué es lo que se están tomando, ¿no? Y qué viene con ello. Por ejemplo, anticonceptivos, hay unos que son de pura progesterona y
hay una molécula o hay varias progestinas. Las progestinas son progesteronas sintéticas y todas derivan de diferentes moléculas. Entonces, si tenemos la que deriva de la aldosterona, a lo mejor tenemos un efecto antimineralocorticoide y podemos disminuir esa retención de líquidos, ¿no? O a lo mejor una paciente dice, no, es que no quiero que me salgan barritos, entonces me puedo ir a una que esté derivada de algo que no sea testosterona, ¿no? Entonces voy jugando con los efectos antiestrogénicos, antimineralocorticoide, etcétera, para el efecto deseado, ¿no? Es que algo, fíjate que le acabas de dar. Entiendo entonces que no hay una relación directa en la utilización de tratamientos para fertilidad y aumento de peso y asociación hacia obesidad. No. O sea, no hay. Es transitorio. Es transitorio el aumento de peso porque le dices la retención de líquidos, pero el aumento de adiposidad no hay una relación directa causa-efecto. Es decir, yo utilizo estas hormonas y entonces hay un aumento de adiposidad y de adiposidad visceral, ¿no? Eso hay que dejarlo perfectamente claro. Lo que sí es muy importante también mencionar, paciente que tenga adiposidad y bien documentado, por ejemplo, yo utilizo este tipo de tratamientos, al final estoy usando estrógenos a niveles elevadísimos. Estoy hablando a veces de 5,000 de estrógenos, 9,000, o sea, valores que no habría manera. Y el estrógeno es protrombótico. Ok. Y de por sí, ya un paciente con adiposidad puede tener una predisposición a formar eventos trombos, trombóticos. Pues, aquí está peor. Exacto, exacto. Te decía esto de la idea de dejarlo claro, porque te digo, muchas veces se asocia o hay este pensamiento general de que es que porque tuve un difícil embarazo, porque me estimularon en mi embarazo, tuve una ganancia de peso importante. Entonces, pues no hay una relación directa. Yo creo que ahí habría que otros factores que pueden ser el emocional, ¿no? El sedentarismo, otros factores externos, no necesariamente asociados al tratamiento que están recibiendo, que entonces se asocien a un aumento de peso. Totalmente. Porque los pacientes, muchos de los pacientes a ese... cuando hacemos nosotros la historia clínica de historia de peso, hay muchos pacientes que asocian el incremento ponderal de peso cuando estuvieron en un tratamiento de fertilidad. Pero ya haciéndole, digamos, el zoom a eso, o rascándole un poquito a la... Pues sí hubo unas alteraciones emocionales importantes porque quizás no se logró en el primer intento este deseo de tener un embarazo a término, quizás hubo un embarazo que se interrumpió o una pérdida, y eso pues se asocia más a un tema emocional que a un tema fisiológico relacionado a hormonas, ¿no? Completamente. Y que al final sí permea este tema emocional, igual en tema de estrés, por todo lo que hablamos de pulsatilidad. Claro. Entonces, agregarle cada vez más y más y más, pues es ir disminuyendo estas tasas por completo. Oye, ¿y un embarazo que se logra de esta manera con los tratamientos que tú das, se asocia, ya es un embarazo de alto riesgo? Por Los definición. Tratamientos de in vitro en general, sí. Okay. Contrario a la que la gente diría que no. O sea, son unos riesgos que al final podemos mitigar y que si tomamos en cuenta y tenemos ciertas acciones que pueden disminuir esos riesgos específicos estudiados, pues al final... no y atendido en un buen hospital, etcétera, no tenemos ningún problema. Pero sí, y sí está demostrado que alteramos ese ambiente o microambiente a nivel uterino, o sea, damos medicinas, damos adyuvantes. Al final es un proceso que no es natural, y eso sí lo tengo que decir siempre porque me dicen, todo lo que haces es natural, nada de lo que hago es natural. Y estoy contento con eso porque al final... sí, estamos modificando cosas para tener un objetivo y un resultado bien establecido, ¿no? Pero sí, en general. Mira, yo creo que, y a ver, una de las cosas que tú haces, y hay un documental en Netflix que se llama, ¿te acuerdas el nombre? El de Joy. El de Joy, sí. Ahí véanlo, es un documental en donde te dan toda la historia en Inglaterra de cómo fue, pues, el primero que se le ocurrió hacer un embarazo in vitro y todo lo que vivieron tanto el médico como el biólogo que está trabajando con el ginecólogo y la enfermera a la cual le pusieron el primero. La verdad, véanlo. Lo que ustedes hacen creo que y logran es maravilloso porque le dan pues el deseo de muchas personas que es tener una familia y que muchas veces no, por alguna razón no lo puedes hacer. Entonces creo que haces una labor extraordinaria. Ahí está evolucionando cada día más. O sea, esto me encanta porque antes lo estudiamos como esteriología. Y esteriología era las causas de infertilidad en el hombre y en la mujer. Pero por eso te digo que ya no es relevante las definiciones de infertilidad, porque
Hoy me llegan pacientes que es pareja hombre-hombre, mujer-mujer, mujer sola, hombre solo. Y yo como profesional, yo soy experto en planificación familiar. Entonces yo tengo que darle una alternativa que se acople a sus necesidades, que sea libre de un juicio personal de mi parte y que al final es un tema también geopolítico, es muy interesante porque las regulaciones de cierto estado permiten una cosa u otra en otro. Entonces uno como médico debe de estar bien informado de esto, no meter ningún tema personal y poder dar una alternativa a un individuo o a una pareja que te busque para formar a su familia. Hijo, qué increíble, qué gran mensaje acabas de dar. Oye, Dani, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en el Hospital Ángeles Interlomas. Ahí vemos casi es un grupo de medicina reproductiva y medicina materno-fetal. Y ahí los esperamos, cualquier cosa que necesiten. Tus redes sociales, déjanos tus redes sociales. Estoy en Instagram como dr.daniel.pascal. También estoy en TikTok, de igual manera. LinkedIn y en todas las demás. Oye, ¿y de tu clínica? Cuéntanos de tu clínica. Bueno, el concepto de Vida Fertility es una clínica que vamos a abrir en un par de meses ya. A diferencia, o bueno, lo que nosotros buscamos que sea un diferenciador de otro tipo de clínicas, es que somos muy científicos, que le vamos a apostar mucho, no a la parte de wellness, sino a la producción científica, a desarrollo científico y a que volteen a ver a México como un centro de referencia, porque al final México tenemos muy buenos especialistas, tenemos muy buena medicina y estamos replicando lo que hacen en Europa y en Estados Unidos y tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué opinar y mucho de qué aportar al mundo para hacer las cosas distintas y que nos volteen a ver aquí en el país como un centro de referencia. Pues felicidades, y realmente si quieren acudir con uno de los mejores especialistas en reproducción, con el doctor Daniel Pascal, sin duda alguna, y su clínica está quedando preciosa, está arriba o abajo de Nova House, no me acuerdo. Estamos en el Corporativo de Central, estamos abajo, en el piso 14. En el piso 14, Nova House en el piso 19, así que ahí lo pueden encontrar. Recuerden darle like, picarle a la campanita, suscribirse al canal, bajen este video, mándenselo a la comadre, a la amiga en WhatsApp, por donde sea, mandarlo. Y bueno, yo soy el doctor Fernando Pérez Galaz y nos vemos en el siguiente episodio.